Tiene en orden que pedir la palabra. María Molina tiene la palabra. Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, quiero empezar mi intervención haciendo una denuncia, pues la señora Anita Pillay, concejal de Portoviejo, por haber sido solidaria con barrios que se encuentran desde hace 3 meses sin agua, ha sido detenida y no se sabe cuál es su fin. Realmente exigimos su libertad, ya que se trata de un caso de defensa de derechos, un derecho humano al agua. En cuanto a la ley de biodiversidad, quisiera comenzar esta intervención, como siempre, haciendo algunas reflexiones. A partir de la Constitución del 2008, es una obligación del Estado el proteger su riqueza biológica, cultural, no solamente para las generaciones que ahora habitamos este planeta y este Ecuador, sino para las generaciones futuras. Quiero pues decir que la biodiversidad se encuentra en todas partes, en el aire, en la tierra, en el agua, e incluye todos los microorganismos, como también los organismos mayores, hasta las complejas plantas, como también las bacterias. La biodiversidad está disminuyendo en el mundo y en nuestro país a una velocidad increíble. Dentro de las causas que se establecen para la misma, se incluye pues los cambios en el uso del suelo, el cambio climático, a especies invasoras, a la sobreexplotación y a la contaminación. Por ello creo que es imprescindible contar con una ley que nos hable sobre la biodiversidad para pues, sostener los ecosistemas. Como ya se dijo anteriormente, Ecuador es uno de los países mucho más ricos en diversidad de especies y ecosistemas, pues tiene una variedad de bosques en microclimas húmedos, como también en la Amazonía. Tiene ambientes secos en el sur, como también las cálidas playas, las nieves eternas de los volcanes. En cuanto a su flora, existen 22 a 25 mil especies de plantas. Más de 2.000 de ellas corresponden a especies arbóreas y 3.000 orquídeas. De igual forma, el mayor número de especies en peligro de extinción en nuestro país se encuentran precisamente en nuestras Islas Galápagos, donde 148 especies de plantas están amenazadas. 2 de ellas ya se han extinguido y 8 de ellas están en peligro de extinción. 11 son vulnerables, 54 son raras y 66 se encuentran en categorías de razas amenazadas. Esto nos tiene que llevar a una reflexión sobre la necesidad de esta ley. Existe una lista de 40 especies que han sido determinadas como prioritarias de conservación, entre ellas el maíz. Nosotros nos llamamos la cultura del maíz y el maíz es una de las especies que se encuentran pues entre las prioritarias de conservación. La yuca, la chira, la jicama, el maní de árbol y varios otros frutos nativos. En cuanto a su flora, la diversidad en especies animales es extraordinaria en nuestro país, justificando pues la inclusión del Ecuador en un pequeño grupo de países que son megadiversos. En cuanto a aves, tenemos más de 1.600 especies, la mitad de las especies de Sudamérica. Los reptiles son 350 especies, anfibios alrededor de 375 especies. En cuanto a peces, más de 1.250 especies de peces en el Ecuador. Por eso insisto en que el proyecto tiene elementos muy importantes para la lucha de la defensa de la biodiversidad y que puede establecerse en algunos cambios en la misma que sean necesarios, por lo que nuestro bloque está en contra del archivo. En cuanto a lo que ha explicado la comisión, dice que esta ley no puede llamarse una ley orgánica porque no tiene fundamento constitucional ni legal. Yo quiero recordar a los compañeros y compañeras de la comisión que el artículo 113 de la Constitución nos dice que son leyes orgánicas aquellas que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. En la Constitución del 2008 se establecen los derechos de la naturaleza
y por lo tanto la idea de que esta ley no sea orgánica, creo que simplemente con la lectura del artículo 113 queda desvirtuada. En cuanto al objeto de la ley, se dice que el objeto es muy amplio, se dice que el objeto en realidad es la falta de tal vez de una sintaxis en la descripción del artículo, tal vez podría haber sido una de las razones por las que se pide que ese artículo se elimine. Sin embargo, creo que el objeto de la ley es indispensable que se encuentre presente y proponemos que el objeto de esta ley es establecer el marco jurídico e institucional que permitan proteger, conservar, restaurar la biodiversidad y regular su uso sustentable. En cuanto al artículo 2 de la ley, se habla del concepto de biodiversidad y la Comisión sugiere que se elimine porque al final del mismo dice la biodiversidad ecuatoriana además comprende las especies migratorias que por causas naturales se encuentran en territorio nacional. Yo creo que es necesario también contemplar que la presencia de estas especies migratorias en ciertas épocas en nuestro país determina pues una reacción en la naturaleza y por lo tanto es necesario, creo yo, conservarla dentro del artículo. Pero por último, si es que quieren eliminar esta parte, pues que se elimine solamente esta parte pertinente y no se elimine todo el artículo. En cuanto al artículo 3, la Comisión también propone eliminar este artículo porque se dice que las disposiciones constitucionales, el régimen de competencias establece como exclusividad del Poder Central el manejo de la biodiversidad y cita el artículo 261 de la Constitución. Sin embargo, es necesario pues conversar con los compañeros de que la Constitución no se la puede leer solamente en un artículo, se la debe leer transversalmente. Los conceptos constitucionales se encuentran regados a través de los diversos artículos de la Constitución. Y entonces, yo les invito a leer el artículo 57, numeral 4, que establece la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias que serán inalienables e inembargables e indivisibles. Por lo tanto, yo creo que es necesario complementar estos criterios y un artículo no excluye al otro. En cuanto al artículo 57, numeral 6, se dice participar en el uso y usufructo, administración y conservación de recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras, lo cual le da el derecho de la participación pues a las personas que son y a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades reconocidas en el artículo 57 de la Constitución, el mismo que en su numeral 8 también señala que la conservación y prácticas de manejo de la biodiversidad, el Estado establecerá programas de participación de la comunidad para la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. En el artículo 5 se desarrolla una serie de principios constitucionales, de principios de la ley, y se dice que los principios no están establecidos en la Constitución. Yo creo que estos principios, en cambio, facilitan pues el desarrollo de esta ley y proponen pues una acción conjunta, colectiva, entre las comunas, pueblos y nacionalidades, las personas y el Estado. Por último, yo me había detenido después de leer en la motivación de archivo de la ley que existen algunos artículos y existen algunas citas del por qué se tienen que archivar esta ley. Y en el artículo 25, en el cual se hablan de los objetivos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la ley rechaza y dice que se debe eliminar este artículo porque ya se encuentran desarrolladas en los objetivos del sistema en la Constitución y en la ley forestal. Yo me pregunto, ¿una ley forestal de cuándo? ¿No es que estamos ahora frente a la obligación de desarrollar los principios constitucionales de la Constitución del 2008? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, yo me he dado el tiempo de revisar si en la Constitución, en los artículos que hablan sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que son el 405, el 406 y el 407, se habla tal vez sobre los objetivos del Sistema Nacional, y créanme, compañeros de la Comisión, que no encuentro en ninguno de estos artículos que está descrito cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de tal manera que no entiendo cuál es la referencia a la que ustedes hacen al tratar de eliminar este artículo.
Realmente yo llamo a la reflexión de los compañeros y compañeras de este pleno y también les llamaría pues al hecho de que por ser un proyecto que viene desde la población, que tiene todo el derecho de presentarlo, sus inquietudes, no puede ser desechado por el hecho de que tenga tal vez faltas de ortografía o sintaxis. Y por lo tanto yo apelo a que las compañeras y compañeros piensen que este es el principio para el desarrollo de una ley muy necesaria para el país y para la supervivencia no solamente humana, sino creo que de todas las especies del Ecuador. Gracias, presidente, compañeras y compañeros.